Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Edes y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. El día de hoy voy a desarrollar un tema el cual me han estado pidiendo, me han escrito y me lo han consultado, así que a todos esos pedidos quiero responder de la manera más adecuada. Nos referimos a cómo elaborar el planteamiento del problema, o propiamente dicho, otros le dicen descripción de la realidad problemática. Sí, pero me quedo más con la primera denominación de planteamiento del problema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En este área hay que especificar, hay que contar, si cabe el término, del problema que estás tomando en consideración, ¿sí? Bueno, aquí, por lo que me he dado cuenta, hay muchas dificultades para poder desarrollarlo. Así que te voy a dar ciertas recomendaciones para que lo puedas desarrollar sin mucha complicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a dividirlo de dos maneras, ¿sí? Voy a explicar el cómo he visto que lo hacen, que está mal, y después voy a decirles el cómo lo deberían hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la primera parte. Hoy voy a repetir, planteamiento del problema, listo. ¿Cómo he visto que lo hacen y que está mal? Cuando uno le dice, ¿sabes qué? Comienza a construir tu planteamiento del problema, utiliza tus antecedentes, lo que están haciendo es lo siguiente. Agarras un antecedente, sacas este pedazo, lo pones, sacas este pedazo y comienzas a sacar hasta párrafos de varios trabajos y construyes tu planteamiento del problema y se acabó. Por favor, eso hay que eliminar, hay que erradicar, hay que desterrar ese tipo de elaboración de un planteamiento del problema. Ojo, les cuento que encontré trabajos así. En muchos han citado abuso de citas, ¿ya? Y en otros simplemente no han citado. Y eso sí es más grave, ¿no? Considero una falta mucho más grave. Entonces vuelvo a repetir, no construyas sacando de aquí, sacando de aquí, sacando de aquí. El planteamiento del problema tiene que partir primero de tu experiencia. Y tú tienes que crearlo y construirlo, no jalando, cortando y pegando, sino utilizando tu conocimiento para que éste se conforme de la manera más adecuada. A ver, como ya les he dicho cómo lo hacen y no debería ser así, ¿ya? El cómo lo deberían hacer. El primer secreto para desarrollar el planteamiento del problema es haber leído bastante sobre el tema que estás tratando. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando ya has leído bastante y tienes mayor conocimiento, has incrementado ese conocimiento sobre tu tema de investigación, tienes que sentarte y comenzar a redactar el problema de investigación, ¿sí? Hay 6 pasos que hoy en día están considerados que deben ser esenciales en la elaboración de un planteamiento del problema. 3 de ellos que son importantes y 3 de ellos que están entrando poco a poco al campo de la investigación, que se están volviendo como obligatorios. Pero repito, los 3 primeros sí son indispensables, no deben faltar, tienen que estar ahí. Los otros 3 están entrando poco a poco. Pero voy a hablar de los 6 propiamente dicho en un orden en el que tú puedas entenderlo. ¿De acuerdo? A ver, vamos. ¿Cómo deberías elaborar un planteamiento del problema? Ya te dije, el primer secreto es leer bastante sobre el tema para que tengas la facilidad de expresarlo y en este caso transcribirlo. ¿De acuerdo? Vamos, primero, debes tener un panorama internacional de tu trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Vamos a ir de lo particular a lo general, lo que otros dicen el método inductivo, ¿sí? Entonces, agarro y comienzo a describir mi problema desde un punto de vista internacional. Ese es el primer secreto. O sea, habla, tu problema no es, salvo que sea algo que nadie lo ha estudiado, ¿ya? Ahí se habría un problema. Pero estoy hablando de problemas que usualmente son comunes. Ya debe haber conceptos, debe haber teorías, debe haber incluso antecedentes de tu tema, pero vamos a verlo desde el punto de vista internacional. A ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Vamos a ver el estrés laboral, ¿ya? Todos conocemos qué es el estrés laboral, ¿no? Es aquel tipo de cansancio, tanto psicológico, físico, que se genera en el establecimiento en el que trabajamos, ¿listo? Si yo quiero hablar del estrés laboral, en el planteamiento del problema tengo que describirlo desde el punto de vista internacional. ¿De acuerdo? Entonces comenzaré, para eso tendré que haber leído bastante, por eso te repito, y de ahí comenzar a construir. ¿Ya? El segundo paso, después
es hablar, ¿ya?, de tu tema de investigación, pero desde un panorama nacional. ¿De acuerdo? Recuerda, primero lo has hecho internacional, cómo está a nivel mundial. Después vamos reduciendo y entramos en el campo nacional. Digamos, ¿cómo será, si mi tema es el estrés laboral, cómo es el estrés laboral en mi país? Lógicamente, si no tienes mucho conocimiento, para eso has tenido que leer, buscar información, indagar, y a partir de eso puedes ir construyendo. ¿De acuerdo? Después de haber descrito a nivel nacional, viene el panorama local. En acá sí hay que tener mayor grado de especificidad. Tienes que ser más específico, porque recuerda que tu trabajo de investigación se está centrando usualmente en el campo local. Entonces también tienes que hablar de tu problema desde un contexto local. Bueno, antes de seguir con el cuarto paso, en estos tres primeros, ya uno me dice, ¿qué pasa si encuentro un antecedente, ya sea internacional, nacional o local, que me interesa mucho para meterlo dentro de mi planteamiento del problema? Lo puedes hacer, no está prohibido, pero recuerda que tienes que citarlo y seguir los formatos que están establecidos según lo que es la exigencia del trabajo de investigación, ¿ya? Lo que puedes hacer es lo siguiente, puedes extraerlo y citarlo, ¿ya?, que complemente la parte de redacción de tu trabajo, o lo que es más correcto es extraerlo, leerlo, construirlo con tus palabras, respetando la idea y colocarlo, que sería más adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Puedes. Digamos, estoy hablando del panorama nacional y me encuentro con tablas estadísticas que hablan, digamos, del estrés laboral que se ha hecho, digamos, el 2015. Lo voy a incorporar, pondré la fuente, pero tendría que poner mi aporte. O sea, pongo, según las encuestas realizadas o el trabajo de investigación sobre el estrés laboral se tienen los siguientes resultados. ¿Y tú cómo aportarías? Hablando un poco de esos resultados. No es solamente cortar y pegar, sino que tú aportes algo sobre ese dato que estás incorporando a tu trabajo, que sería lo más adecuado. ¿De acuerdo? Hagamos un resumen para volver a la idea. Primero el panorama internacional, que es a nivel mundial, el panorama nacional de tu problema y el panorama local. En cualquiera de ellos puedes incorporar otros datos, pero recuerda, prefiero que sea parafraseando o construirlo con tus palabras, respetando la idea y colocarlo en tu trabajo de investigación. ¿Vamos? Ahora, vamos con los otros tres que poco a poco se están incorporando como parte del planteamiento del problema. No necesariamente están estipulados que deben estar, pero ya se está colocando, que me parece adecuado, pero los voy a mencionar. Primero, el diagnóstico. La palabra diagnóstico la vamos a entender desde el punto de vista médico. Cuando el médico va a visitar al paciente y hace un diagnóstico. Ahora lo trasladamos al campo de la investigación, tiene el mismo significado. En el diagnóstico tienes que hablarme de tu problema, pero desde un contexto real y verídico, desde tu propia experiencia. ¿De acuerdo? No puedes hablar de un paciente que no conoces. Tienes que conocerlo, identificarlo y comenzar a hablar de él. Por eso, el diagnóstico habla del problema, tú tienes que describir cómo está, qué está ocurriendo, cómo se está plasmando en el contexto, en tu sociedad. Ese es el diagnóstico, ¿ya? Vamos con el segundo. El segundo es el pronóstico. ¿Cómo se entiende el pronóstico? El pronóstico es, ya tienes el problema, ¿qué va a pasar si ese problema no se soluciona? ¿De acuerdo? Ya, ese es el pronóstico. Entonces tú agarras tu problema y tienes que darle como una visión futurista, de decir, ¿qué va a pasar si este problema no se soluciona? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué se me ocurre ahorita como ejemplo? A ver, vamos a agarrar la nutrición y el rendimiento académico, ¿de acuerdo? Perdón, la nutrición o desnutrición. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que vamos a hablar en la zona rural en la cual este índice es mucho más alto, ¿qué pasa si estos estudiantes, ya sea de nivel inicial, de nivel primario o secundario, no se alimentan? No van a rendir bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este creciente desnutrición se da, las consecuencias van a ser peores. Puede haber tasa de mortalidad, no solamente que su rendimiento académico sea bajo, sino que puede generar una tasa de mortalidad alta. ¿Ya? A ver, ¿qué se me ocurre? Otro ejemplo sería, ¿qué pasa si
si no se combate, digamos, el estrés laboral, que lo he tocado como parte inicial del tema. ¿Qué pasa si esto no? Ya sabemos que es un problema. Ahora, ¿qué va a pasar si esto no se soluciona? Vamos a hablar de una empresa. Sabemos que el estrés laboral tiende a minimizar la efectividad, la eficacia de los trabajadores. Entonces, si esto no se trata, las consecuencias serán. Es más o menos a lo que se refiere el pronóstico. ¿Qué va a pasar si tu problema no se resuelve? ¿De acuerdo? Y vamos con el tercero, que muchos le denominan el control del pronóstico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ya hemos visto el diagnóstico, cómo es el paciente. Ya hemos visto el pronóstico, qué va a pasar si no se soluciona el problema. El control del pronóstico es qué solución sería la más adecuada para solucionar el problema. Bueno, en esta parte es un poco debatible porque uno te dice, ¿por qué colocas una solución de algo que recién estás estudiando? Que está bien sustentado su observación. Pero tú, como eres el especialista y estás en proceso de investigación, tú ya puedes ir lanzando ciertas soluciones a tu problema que esté en proceso. No está mal. Recuerda que tú eres el especialista y tienes la potestad. Cuando uno ya hace investigación puede estar sacando conclusiones. Pero repito, esto es solamente una tentativa, así que hay que manejarlo con mucha cautela, este paso del control del pronóstico. ¿De acuerdo? Así de sencillo es como más o menos podemos ir guiando un trabajo de investigación. Tener cuidado, no es cortar y pegar. Tienes que leer bastante y comenzar a construir tu planteamiento del problema. ¿Sí? Ahora, si me preguntas cuántas líneas, cuántos párrafos, cuántas hojas, repito, eso es absurdo. Recuerda que pueden ser tan amplio tu tema que pueden tomarte varias hojas, o como puede ser tan buena tu explicación que al final te sale tan corto. No por el hecho de que es corto, pero está bien definido, te pueden observar. ¿Sí? Bueno, algo más antes de concluir esta parte, que ya te he dado la esencia básica de un trabajo de investigación o del planteamiento del problema, es la siguiente observación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El secreto para que un planteamiento del problema esté bien elaborado es que cuando yo lo lea, me refiero a que una persona X lo lea, tiene que quedársele y tiene que visionar que hay un problema. Vuelvo a repetir, como digo, si un planteamiento del problema está bien elaborado. Cuando un tercero lo lee y entiende a ciencia cierta que hay un problema. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que hay muchos que escriben tanto, le dan vuelta al asunto, hablan de la historia, de los procesos, ya al final, en el contexto de la construcción del planteamiento del problema, no se observa el problema. Así que ten cuidado con eso. Recuerda, lo lees y si realmente el contenido te da a entender que hay un problema, ese es el secreto para que tu planteamiento del problema esté bien desarrollado. Muchos trabajos de investigación he leído y simplemente estaba bien redactado, respetando las normas ortográficas, pero al final no leí el problema. Entonces ahí hay un vacío. Por algo dice planteamiento del problema. Tienes que darle importancia a tu problema, resaltarlo, si cabe el término. Otros dicen hay que exagerarlo. Podría ser una manera para conducir la elaboración de un verdadero planteamiento del problema. Bueno, espero que estas recomendaciones te sirvan y si tienes preguntas o dudas, que me escribes en la parte de abajo de donde subo el video en YouTube, o que me escribas directamente a mi Facebook haciendo las consultas correspondientes. Bueno chicos, eso es todo por hoy. El profesor Edler les dice hasta otra oportunidad y gracias por visitar mi canal en YouTube. Hasta otra oportunidad.